Los historiadores dicen que el imperio norteamericano está en declive. ¿Tomará su lugar un nuevo imperio chino o europeo para resolver nuestros problemas globales? Si las Naciones Unidas crearan un gobierno mundial, ¿llevarían la paz y la prosperidad para todos? En un nivel más personal, ¿por qué los políticos prometen una utopía, pero son incapaces de cumplir lo que prometen? La historia demuestra que todos los países, todos los imperios han fracasado. En Beyond Today, vamos a echar un vistazo a una antigua profecía y explorar por qué los gobiernos fallan. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. No se necesita mucho tiempo. Un nuevo alcalde, gobernador, presidente, primer ministro, la nueva plataforma política, los nuevos progresistas, los nuevos conservadores, incluso un nuevo dictador. Todo el mundo promete más pollo en la olla, transporte más barato, una economía robusta e igualdad para todos. Tan pronto un nuevo gobierno gana el poder, la gente queda una vez más descontenta y comienza a sentir que su nuevo gobierno los ha defraudado, al igual que el antiguo gobierno. ¿Por qué es que nunca los líderes políticos, ya sea en una democracia o en el socialismo o en el totalitarismo, parecen ser incapaces de cumplir las promesas que han hecho a sus comunidades? ¿Por qué parece que todos los políticos se comprometen a cambiar las cosas solo para convertirse en la eventual parte de la burocracia? Y parece que con el tiempo todos hacen lo mismo con los gobiernos humanos, ¿no? Una popular historiadora, Barbara Tuchman, escribió: un fenómeno notorio en toda la historia, sin importar el lugar o periodo, es la búsqueda de políticas gubernamentales contrarias a sus propios intereses. La humanidad, al parecer, hace el más pobre desempeño en el gobierno de casi cualquier otra actividad humana. En esta esfera, la sabiduría, que puede ser definida como el ejercicio del juicio, actuando con la experiencia, el sentido común y la información disponible, es menos operativa y más frustrada de lo que debería ser. Rudyard Kipling capturó el ciclo repetitivo de la incapacidad del hombre para gobernarse a sí mismo en la novela El hombre que pudo reinar. Es una historia fascinante de dos soldados británicos en el siglo XIX que estaban en la India y decidieron irse a las lejanas montañas, lejos de cualquier influencia europea, para encontrar lo que ellos consideraban un pueblo incivilizado y establecerse como reyes. En el curso de la historia, los dos soldados se hicieron cargo de una tribu, les enseñan a usar armas de fuego y proceden a conquistar todas las tribus vecinas. Ellos instituyen una dictadura benevolente. Al principio, los reyes ingleses parecen llevar el progreso a las tribus. Finalmente, los habitantes de las montañas comienzan a mirar a los dos como dioses. Bueno, eso es hasta que uno de los ingleses empieza a tener sentimientos amorosos hacia una chica local. Esto lleva a los habitantes del pueblo a decidir que sus gobernantes en realidad no son dioses. Los ingleses son destronados. Uno muere, el otro es torturado. El segundo rey vive el tiempo suficiente para escapar y contar su historia. Ya sabes, esta es la historia de las tribus, países e imperios desde el comienzo de los tiempos. La humanidad necesita del gobierno, necesitamos leyes y del liderazgo para el bien común, pero también es una tendencia de los seres humanos a corromperse por el mismo poder al heredar el gobierno. Usted ve, el problema con el gobierno humano es la naturaleza humana. En su libro La Marcha de la Locura, Barbara Tuchman utiliza un ejemplo histórico de la Biblia para ilustrar este punto. Durante el reinado del rey Salomón en el año 900 a.C., Israel era una nación poderosa en el Medio Oriente. Ellos estaban situados estratégicamente en las rutas comerciales importantes y la riqueza llegó a la nación. Israel tiene un gobierno estable, un ejército poderoso y el templo de Jerusalén era una de las maravillas del mundo antiguo.
Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboán se convirtió en rey. Ahora la historia es contada en el libro bíblico de Primera de Reyes, en el capítulo 12, donde la gente acude a su nuevo rey e hizo una petición relativa a la abrumadora carga de los impuestos que Salomón había instituido. Se le dijo al rey Roboán, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y este yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aquí está una nación entera que está dispuesta a servir a su rey todo el tiempo que defienda sus intereses con el corazón. Entonces el rey Roboán pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando él todavía vivía, y diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero rechazó el consejo que los ancianos le habían dado y consultó a los jóvenes que se habían crecido con él y le servían. Después de consultar con sus asesores jóvenes, Roboán anunció su decisión. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre, y ahora, mientras que mi padre os cargó de pesado yugo sobre vosotros, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Bueno, como se puede adivinar, el pueblo se rebeló. El resultado fue que la antigua Israel se dividió en dos naciones, el reino del norte de Israel y el reino del sur Judá. Nunca más ganaría la riqueza, el poder e influencia como cuando era un país unido. Todo porque un rey decidió aumentar los impuestos como una demostración de fuerza política. Suena como los mismos problemas que enfrentamos hoy en día, ¿no? ¿Algo ha cambiado realmente? Esto es muy interesante. El padre de Roboán, Salomón, quien preguntó, ¿hay algo nuevo bajo el sol? Y al parecer nada ha cambiado realmente. No vivimos bajo una monarquía como el antiguo Israel, pero aún así es la política de costumbre. No puede estar preocupado por el alto precio de las sandalias o el establecimiento de un matrimonio de convivencia para su hija, pero estamos preocupados por el alto precio de la gasolina y todavía estamos preocupados por los altos impuestos. ¿Usted ve? La verdad es que la historia se compone de seres humanos que repiten los mismos patrones. Aunque puede parecer que las cosas siempre seguirán siendo lo mismo, nos olvidamos de lo rápido que los gobiernos fracasan y caen los imperios. Quédese conmigo aquí por un momento. Quiero solo que se imagine, solo un poco, qué pasaría si hubiera sido una madre joven y aristocrática a la altura del antiguo poder de Babilonia. Usted ha vivido a la sombra de los famosos jardines colgantes de Babilonia. Usted tuvo un buen marido y un futuro prometedor. El ejército persa se acerca peligrosamente, pero se sentían seguros tras los muros de la ciudad más grande del mundo. En una noche, los persas drenaron el río Éufrates. El nivel del agua descendió por debajo de las puertas de la ciudad en la que el río fluía, y los invasores se introdujeron por debajo de las puertas. En pocas horas, su mundo cambió. Imagínese si usted hubiera sido un comerciante durante el tiempo de la democracia ateniense griega, deleitados en la creencia de que su forma de vida iba a influir en el mundo entero. Pero la riqueza de Atenas y el poder de ese tiempo se desvaneció en la historia. Imagínese si usted hubiera sido un joven romano en los últimos días del imperio. Usted habría buscado estar en el magnífico foro romano del cual se creía que nunca terminaría. Hubiera sido imposible concebir a bárbaros quemando la ciudad más grande del mundo, pero lo hicieron. Ahora no estoy proclamando un mensaje de pesimismo y fatalidad, pero usted necesita parar y tomar una mirada honesta a su vida. Usted ve, usted y yo vivimos en este pequeño momento de tiempo. Creemos que los Estados Unidos o Canadá son militar y económicamente inmejorables.
Creemos que nuestra forma democrática y permisiva de la vida tendrá una duración por nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y las vidas de sus hijos. Pero las semillas del fracaso que han afectado a todos los gobiernos en la historia humana están incrustadas en nuestros gobiernos. Ahora quiero explorar una antigua profecía bíblica que da la solución a este problema de gobierno. Pero primero, déjenme decirles cómo obtener su copia gratuita del Evangelio del Reino de Dios. Para ayudarle a entender por qué los gobiernos humanos fallan, le recomiendo que lea el Evangelio del Reino de Dios. Los titulares nos dicen que los gobiernos de todo el mundo se desestabilizan, pero usted no tiene que ser abrumado. La lectura del Evangelio del Reino de Dios le ayudará a ver que Dios tiene un plan para la humanidad. Vaya en línea ahora mismo a ucg.org/español para leer o solicitar una copia gratuita del Evangelio del Reino de Dios. Y usted puede seguir Beyond Today en Twitter y únete a nosotros en Facebook, donde damos la bienvenida a sus comentarios y sugerencias. Como ya he dicho un poco antes, la razón de por qué los gobiernos fallan es de la naturaleza humana. Hasta que no haya un cambio en la naturaleza humana, todos los gobiernos humanos contienen las semillas de su propia destrucción. De acuerdo con una antigua profecía bíblica, no es un gobierno el que pondrá fin a la guerra y prosperidad a todos los seres humanos, cumpliendo todas sus promesas. Ahora usted no puede votar para que este gobierno llegue al poder, pero puede ser parte de su futuro. Así que echemos un vistazo a la profecía en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y descubre lo que revela acerca de su futuro gobierno mundial. Así que vamos a ir al capítulo 2 de Daniel. Ahora, los acontecimientos de este libro en Daniel tuvieron lugar en el siglo VI a.C. Babilonia era una superpotencia de la época gobernada por un déspota llamado Nabucodonosor. Daniel estaba entre un grupo de jóvenes judíos capturados por los babilonios en una de las invasiones a Judá. Y Daniel fue llevado a la capital del imperio a ser adoctrinado en la cultura babilónica. Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante y pidió a sus astrólogos y hechiceros que le diera una interpretación. Los astrólogos y hechiceros de la corte le pidieron al rey que les dijera el sueño e interpretarían, por supuesto, el significado. Nabucodonosor básicamente les dice: se supone que los hombres de la magia misteriosa se conectan a los dioses. Ustedes me dicen cuál fue el sueño y a continuación voy a confiar en su interpretación. Por supuesto, los astrólogos y hechiceros estaban en estado de pánico. Daniel le pide al Dios de sus padres para que le revelara el sueño y su significado. Dios contesta la oración de Daniel y es informado al joven rey. Él explica que Nabucodonosor había visto una visión de una imagen de un hombre con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, piernas de hierro y los pies hechos en parte de hierro y arcilla. Ahora bien, ¿cómo esto es exactamente lo que el rey había visto en su sueño? Él estaba muy atento a Daniel. Entonces Daniel dijo al rey: esto es lo que dijo: el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclan con alianzas por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora vamos a continuar con los siguientes versos en un momento. Gran parte de esta increíble profecía ya se ha cumplido tal y como Dios dijo que lo haría. Babilonia gobernó el Oriente Medio por un par de generaciones
hasta que fueron conquistados en una noche por la poderosa Persia. Persia fue una superpotencia que dominó varias regiones durante muchos siglos, hasta que fueron derrotados por los griegos en célebres batallas como la del Maratón. El cuarto reino de hierro era Roma, el puño de hierro de las legiones romanas, unidos en Oriente Medio, África del Norte y partes de Europa, siendo el mayor imperio que el mundo había conocido. Pero parte de esta profecía todavía no se ha cumplido. El imperio romano se dividiría y finalmente fue una mezcla de fuerza y debilidad, pero la profecía de los tiempos de los 10 dedos de los pies aún no se ha cumplido. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esta parte de la profecía todavía no se ha cumplido? Bueno, el sueño de Nabucodonosor no terminó con la imagen de oro, plata, bronce y hierro. En su sueño, una piedra arrojada sin manos humanas afecta a la imagen de los pies y aplasta a toda la imagen en pedazos. Así que vamos a volver ahora a Daniel 2. Lleguemos a la historia aquí en el versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el significado de la visión de la roca cortada de una montaña, pero no por manos humanas. Una piedra que rompió el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro en pedazos. El gran Dios ha mostrado al rey lo que sucederá en el futuro. Usted ve que viene un tiempo cuando el Creador Todopoderoso, Dios, va a intervenir en la historia humana. Jesucristo, el Hijo de Dios, está volviendo a salvar a la humanidad de nuestros propios ciclos de autodestrucción. Esa es la proclamación de este programa. Todas las democracias, dictaduras y monarquías de este mundo algún día serán reemplazados por el reino de Dios. En Beyond Today nos dedicamos a la proclamación del mensaje de la venida del reino de Dios. Miramos más allá de las luchas de hoy y los titulares deprimentes a un futuro de paz y prosperidad para toda la humanidad. Ahora, con el pensamiento de que el Antiguo Testamento está lleno de profecías que expresan que Dios enviará un Mesías, un Salvador para toda la humanidad. Jesús vino la primera vez no como Rey de Reyes, sino a sembrar las semillas del reino de Dios entre aquellos que lo siguen. Ahora, cuando Jesús vino la primera vez, leemos en el Evangelio de San Juan de una de las mayores ironías de todos los tiempos. El Hijo de Dios se presenta ante el gobernador romano de Judea, Poncio Pilatos, que le pregunta en Juan 18:37, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Usted y yo vivimos en una época extraordinaria. Vivimos entre los dos acontecimientos más grandes de la historia humana. Jesucristo vino a esta tierra la primera vez para darnos ejemplo de una vida humana perfecta, a morir como el Salvador de toda la humanidad y ser resucitado para estar con el Padre. Él viene por segunda vez como el Rey de Reyes. Pero ¿qué tiene eso que ver con llevar a los niños a la práctica de fútbol o tratar de sobrellevar a su jefe irascible y encontrar el dinero para arreglar la transmisión en el coche de la familia? Bueno, en realidad el Evangelio del Reino de Dios tiene mucho que ver con cada aspecto de su vida. Todos ustedes han escuchado que Jesús murió por sus pecados. Bueno, eso es parte del plan de Dios para la humanidad, pero el Evangelio es mucho más que eso. Dios quiere cambiar su vida. ¿Qué significa vivir según los valores del reino de Dios y cómo puede cambiar su vida? Vamos a hablar de eso con el panel de Beyond Today, pero primero déjenme decirles acerca de cómo usted puede obtener una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias se dedica a proclamar el Evangelio del Reino de Dios. En todos los temas vas a leer artículos sobre el profetizado retorno de Cristo y lo que significa para su vida hoy. Descubra cómo Dios quiere que le ayude en su matrimonio, de cómo administrar sus finanzas, la manera de entender y de cómo la Biblia puede cambiar su vida y cómo tener una visión del reino de Dios. Esta revista se ofrece de forma gratuita, de interés público.
Así que vaya en línea en este momento a ucg.org/español para leer o solicitar su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Y usted puede seguirnos en Twitter y únete a nosotros en Facebook, donde damos la bienvenida a sus comentarios y sugerencias. ¿Cómo puede el conocimiento de la venida de Cristo para establecer el reino de Dios afectar su vida ahora? Para ayudarle a entender cómo hacer que el reino de Dios sea algo práctico, nos acompañan nuestros compañeros de Beyond Today, Steve Meyer y Darius McNally. Ya he dicho antes que el problema con el gobierno humano es la naturaleza humana. ¿Cuál es el problema con la naturaleza humana? Bueno, Gary, la naturaleza humana simplemente no funciona. El propósito del gobierno, cualquier gobierno sobre las personas, debe ser para producir la paz, la prosperidad, el bien común, pero tan noble como cualquier documento que ha sido escrito para crear un gobierno. Es decir, siempre hay una avería. La naturaleza humana no funciona cuando toma el poder, el control y el dinero entra en el cuadro. Thomas Jefferson ayudó a elaborar la Declaración de la Independencia y de los documentos fundacionales del gobierno de los Estados Unidos, una mente brillante a la hora de teoría y ponerla en un papel. Thomas Jefferson dijo que todos los hombres son creados iguales, pero que tenían esclavos. Es una anomalía para los historiadores tratar de averiguar el carácter del hombre en la aplicación actual. Las revoluciones han ido y venido a lo largo de la historia humana. En 1789 los franceses derrocaron a la dinastía corrupta de Francia, los Borbones, y luego se volvieron contra ellos y esencialmente se comieron sus propias semillas. El propio gobierno corrupto tuvo que ser rescatados por un dictador, Napoleón. Por lo tanto, la naturaleza humana no funciona cuando se trata de la aplicación de los principios del gobierno para producir lo que debe. ¿Sabes que las más grandes ideas no perduran? Esa es la parte interesante, porque incluso en las intenciones más nobles, la gente quiere cosas buenas. Ellos quieren lo mejor, pero la naturaleza humana se arrastra y se convierte en una autonomía que no está en su control. Y la gente se centra en ellos mismos y son egoístas. Los gobiernos tienden a ir en esa dirección. Entonces, usted tiene autoambición y finalmente esto conduce a la autodestrucción. Y ahí es donde el gobierno empieza a desmoronarse y a fallar. La naturaleza humana es básicamente egoísta. Ese es el problema con todo lo que hacemos. Probablemente una palabra clave: egoísta. La naturaleza humana y el egoísmo van de la mano. Sí, he hablado antes sobre el sueño de Nabucodonosor. Ahora es una antigua profecía. Parece muy alejado de nuestra vida de hoy. ¿Qué se puede aprender de eso en su vida cotidiana en la práctica? ¿Qué hay más de este mundo, la historia y la vida de lo que parece? Que Dios está a cargo. Dios guía la historia a una conclusión y que es responsable en última instancia. E incluso cuando se ve oscuro, cuando las cosas no van bien de acuerdo a los planes individuales o aún más allá. Esa es una de las cosas por las que debemos dar un paso atrás en la historia de Daniel, capítulo 2. Aprender que Dios en última instancia está a cargo. Sí, hay una frase dentro de esos capítulos que se repite una y otra vez. Se dice que hay un Dios en el cielo. Dios está en control. Y aunque puede parecer tan terrible e incluso pesimista, pareciendo que todo va a fracasar, en definitiva, se trata de un mensaje de esperanza. Es un mensaje que dice: Dios tiene algo mejor planeado. A pesar de que no sabemos cómo gobernarnos a nosotros mismos, Dios tiene algo en mente que va a resolver esos problemas por nosotros. Eso es realmente reconfortante cuando se piensa en el desastre que los seres humanos parecen tener todo el tiempo. Que Dios tiene un plan y al final todo se resuelve. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Este conocimiento del regreso de Jesucristo para establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo podemos convertir eso en la realidad y la práctica en la vida cotidiana? Creo que una de las formas más rápidas de las que hay que hacer es mirar a las Escrituras. Mira el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7 para empezar. Se le ha llamado la Constitución del Reino de Dios. Es la carta de un ciudadano del Reino de Dios. Lea lo que Cristo dijo en lo que respecta a la aplicación espiritual de su ley espiritual eterna y usted comenzará a entender lo que significa en términos de una aplicación práctica en la vida del día a día de esos principios, los valores, las leyes de ese venidero reino unido a esta tierra.
El Sermón del Monte es probablemente el mejor lugar para que cualquiera pueda empezar a entender lo que va a hacer. Sí, se centra en las leyes y las normas de la vida. Y también es interesante que se centra en el monarca. El mismo rey. El mismo rey, Jesucristo. Y debemos seguir su ejemplo. Por lo tanto, va a ser totalmente diferente los presidentes y dictadores y monarcas de este mundo, porque Él va a venir y ya dio el ejemplo. Así que hay algunas frases interesantes en la Biblia que apuntan a ese ejemplo. Dice que debemos andar como Él anduvo y vivir como Él vivió. Y si no sabemos lo que Él hizo y cómo vivió y cómo Él mismo lo llevó a cabo, entonces debemos entrar en nuestra Biblia y entenderlo en un nivel más profundo, a nivel personal. Así que podemos seguir al Rey y entonces nos va a dar ese punto de vista de lo que Dios quiere para nosotros. Ha sucedido que la gente me pregunta a qué partido político pertenezco y yo siempre les digo, soy un monárquico. Tengo un rey y yo soy un monárquico. ¿Cómo es este conocimiento, esta comprensión del Evangelio del Reino? ¿Cómo ha afectado su vida? Me ha dado una estructura de la esperanza, una estructura de esperanza para toda una vida y una manera de vivir. También ha ayudado a formular una visión del mundo para mí. Cuando usted entiende que el reino de Dios en realidad está hablando de un gobierno que Dios va a traer a esta tierra para reemplazar a los gobiernos de este mundo, esa es una visión del mundo estructurado que no se separa de su responsabilidad en la vida cotidiana, pero le da esperanza de un mejor momento por venir y ayuda a enmarcar las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. ¿Cómo no interrelacionarnos con los demás? Además, nos ayuda a tener un enfoque equilibrado del gobierno, de la política, que entendemos. Ya sabes que ningún gobierno, el gobierno humano, en esencia va a ser la respuesta que el gobierno de Dios va a traer eso. Por lo tanto, no se desespere. No se desespere. Nos da la esperanza. Usted no tiene que preocuparse por la próxima elección. ¿Es este partido el que va a representar lo que yo creo? ¿Le da tranquilidad? Que cuando nos centramos en la visión que Dios tiene para nosotros, entonces eso cambia nuestra perspectiva en conjunto para que desaparezca la preocupación y la ansiedad sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay una solución y es lo que Dios ha planeado. Sé que el Evangelio del Reino de Dios ha cambiado mi vida porque le he puesto fin a eso. Sabiendo que Jesucristo murió por mí y fue resucitado, sabiendo que Él va a volver, hace que cada día valga la pena vivir. Tratar de ser como Cristo, tratando de prepararse para ese reino. ¡Qué manera de vivir la vida! ¡Qué manera de ver la vida! Ahora recuerde solicitar su copia gratuita del Evangelio del Reino de Dios. Le ayudará a descubrir cómo usted puede convertirse en un ciudadano del Reino de Dios. La revista Las Buenas Noticias le ayudará a vivir una vida dedicada a Cristo y su reino. Ahora me gustaría enviar ambos, el Evangelio del Reino de Dios y una suscripción por un año a la revista Las Buenas Noticias. Simplemente contáctenos en ucg.org/español para leer o solicitar su ejemplar del Evangelio del Reino de Dios. Y usted puede seguir en Beyond Today en Twitter y únete a nosotros en Facebook, donde damos la bienvenida a sus comentarios y sugerencias. Viene a esta tierra un gobierno que no fallará, y le garantizo, no va a estar formado por las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos de América o de un imperio soviético. Dios va a enviar a Jesucristo de nuevo a esta tierra, no como un bebé en el pesebre, sino como el rey conquistador, y usted podría ser parte de lo que Dios está haciendo. El problema con el gobierno humano es la naturaleza humana. Gobierno perfecto necesita un gobierno divino. Jesús de Nazaret, el Mesías profetizado, Él va a regresar a Jerusalén para dominar el mundo, y solo después de eso la paz y la prosperidad serán experimentados por la humanidad de un líder mundial que cumple sus promesas. Únase a nosotros la próxima semana para aprender más sobre el reino de Dios. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.